enseñanza, también enseñó en parábolas para complicar las cosas. Utilizó las parábolas no solo para revelar, sino también para ocultar. Mire lo que él dijo en Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Y hoy vamos a estudiar la parábola que encontramos en el verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bien, ¿de qué se trata todo esto? Creo que esta parábola es una de las más malentendidas de las 7 parábolas. Recuerden que la levadura es lo que se pone en la masa para que crezca. Ahora, la interpretación normal o general que se hace de esta parábola difiere totalmente de la enseñanza bíblica. ¿Cuál es la interpretación generalizada? Que la levadura es el Evangelio, la mujer es la iglesia, y que la masa representa todo el mundo, que debemos predicar el Evangelio en todas partes hasta que todo el mundo conozca del Señor Jesucristo. O sea, hasta que todo el mundo haya sido leudado con el Evangelio. Ese es nuestro trabajo, nuestro gozo y nuestra responsabilidad, y un día de estos lo lograremos. Ahora, ¿por qué esta interpretación no es la correcta? Lo que voy a decir a lo mejor le sorprenderá o le molestará. Primero, porque la Biblia no enseña que todo el mundo vaya a ser alcanzado con el Evangelio de Jesucristo. De hecho, la Biblia enseña lo contrario. Enseña que en los últimos días habrá muchísima maldad e incontrolable rebelión. Veamos lo que dice Mateo 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Al contestarles, Jesús va a mirar a través del corredor del tiempo. Y desde el verso 4 tenemos su respuesta. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Ya muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio será predicado en todo el mundo, pero la masa no va a ser cambiada. Y en esta epístola, el apóstol Pablo reitera que los últimos días serán días muy peligrosos. La Biblia no enseña que la levadura sea el evangelio, o que la mujer sea la iglesia, o que las 3 porciones representen el mundo. La Biblia no enseña eso, ni la experiencia tampoco. Quiero decir, después de más de 2000 años de predicación del evangelio, lo que vemos es una inmensa ola de odio, de violencia, de incredulidad, de apostasía, de cultos falsos. Si usted no conoce su Biblia, si usted piensa que esta parábola enseña que al final evangelizaremos a todo el mundo sin que sea cierto, esto pudiera ser motivo de desánimo para usted. Hasta podría pensar que la Biblia no es la verdad. Pero el Señor no quiere que estemos desanimados, porque cuando nos desanimamos, comenzamos a dudar y a desesperarnos.
¿Qué es lo que el Señor nos enseña claramente en la parábola del sembrador? Que no hay nada de malo con la semilla. Que el problema es con el terreno. No toda tierra es tierra fértil. No todos van a creer y aceptar el Evangelio. En la otra parábola, hasta el mismo tiempo de la siega, el trigo y la cizaña crecieron juntos. La cizaña o hierba mala, o sea, el cristianismo falso, crece mucho mejor junto al cristianismo verdadero. Y en la parábola del grano de mostaza, la semilla que se transformó en un árbol gigantesco en cuyas ramas se anidan las aves diabólicas, representa la corrupción del cristianismo. Repito, la Biblia me enseña que el Evangelio, aunque predicado en todo el mundo, será aceptado por todo el mundo. ¿Por qué? Porque hijos e hijas de Dios seguimos siendo un pequeño rebaño. Somos la minoría, y esto debemos recordarlo siempre. El Evangelio nunca fue dado para salvar a la civilización de la destrucción. El Evangelio fue dado para salvar al hombre de la destrucción de la civilización. Si usted no interpreta adecuadamente esta parábola, se quedará confundido. Hay tres cosas básicas en esta parábola que debemos entender. Primero, el pan que es horneado. En Mateo 13:33, ¿cuál es el significado de las 3 medidas de harina? Jesús no da ninguna explicación al respecto, así como no lo hizo con la parábola del grano de mostaza. Pero nos da cierta información para que utilicemos nuestra mente y encontremos el significado del resto de las parábolas. ¿Cuál es el pan que fue horneado? ¿Qué significan las 3 medidas de harina? Si usted conoce el Antiguo Testamento como esos judíos seguramente lo conocían, sabe que ellos inmediatamente reconocieron esas 3 medidas de harina. Abraham, que fue el padre de los fieles, la estrella más brillante en el cielo hebreo, estuvo un día en un lugar llamado el encinar de Mamre, y allí le visitaron 3 ángeles, quienes le informaron que Dios iba a hacer un pacto con él. Cuando Abraham se dio cuenta que sus huéspedes eran ángeles, algo le dijo a su esposa Sara. Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz 3 panes cocidos debajo del rescoldo. En otras palabras le dijo: Sara, tenemos 3 ángeles como huéspedes y deseo que hornees 3 panes para ellos. Aquí no se menciona la frase sin levadura. Sencillamente dice 3 medidas de flor de harina. Otro personaje bíblico fue visitado por un ángel. En el libro de Jueces leemos: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Gedeón, viendo que su huésped era un ángel, amasó y horneó panes para su visitante. Con Abraham fue 3 medidas de harina. Con Gedeón fue panes sin levadura. En el Antiguo Testamento, y de acuerdo a leyes levíticas, los judíos ofrendaban al Señor y esa ofrenda consistía de 3 medidas. Veamos algunos versículos al respecto. Números 15:9. Ofrecerás una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. En la Biblia, el aceite representa al Espíritu Santo. Veamos ahora Levítico 2, los versos 4 y 5. Cuando ofrecieren ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Lo que tenemos aquí es un pan bendito que traerá satisfacción al corazón y la mente de Dios. Y cuando Jesús habló a esos judíos acerca de las 3 medidas de harina, ellos inmediatamente pensaron en Abraham y cómo atendió a sus huéspedes celestiales. Jesús también hizo referencia a este asunto cuando, en el Nuevo Testamento, contó la parábola del hombre que recibió la visita de un amigo por la noche y no tuvo nada para ofrecerle para que coma.
Así que fue donde su vecino para que le prestara 3 panes. ¿Qué es lo que representan esos 3 panes? Representan al Espíritu Santo. En Mateo 7:11, Jesús hizo referencia al hecho de que si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, o a veces a nuestros vecinos, el Padre Celestial siempre da cosas buenas a los que le pidan. Así que la idea de ese pan es que es un pan bendito. Y habla de la comunión y compañerismo con Dios y con los hombres, porque el compartir del pan sin levadura ha sido un símbolo y emblema de la comunión con Dios desde la institución de la Pascua en el Antiguo Testamento hasta la cena pascual en el Nuevo Testamento. Jesús compartió pan con sus discípulos durante la última cena y él mismo se identificó como el pan de vida. Recuerda la parábola del trigo y la cizaña. El trigo es representativo de los hijos de Dios, la buena semilla. ¿Qué es el pan? Podríamos decir que es trigo que ha experimentado la muerte, que ha sido molido, quebrantado y pasado por fuego, y aunque pueden mezclarse con otros granos molidos, forman una sola masa con la cual se hará el pan. Los creyentes genuinos somos, por así decirlo, el trigo de Dios, la semilla de Dios. Y hemos sido cosechados, limpiados, molidos, cernidos, pasados por fuego, horneados, para que podamos ser como pan apetecible y nutritivo. Y en conjunto somos la iglesia, la comunión de los santos con Dios. Segundo, la levadura latente. La ama de casa va a la cocina y pone levadura en 3 porciones de la masa. La levadura en la Biblia no es símbolo de lo bueno, sino de aquello que es malo. Representa lo malévolo que trabaja lentamente dentro de nosotros. La levadura trabaja silenciosamente. Nadie la detecta, pero es real. Causa fermentación. La masa se hincha y trabaja mucho mejor en condiciones o medio ambiente abrigado. Cuando los oyentes de Jesús le oyeron hablar de las 3 medidas de harina, pensaron en la ofrenda de Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque pensaron en la Pascua y cómo debían tomarla. Éxodo 12:8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Lo ven? Comer la carne con panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque la levadura simboliza lo maléfico. De hecho, desde ese tiempo comenzó un ritual antes de celebrar la fiesta de la Pascua. En el hogar, las madres eliminaban toda la levadura que encontraban y los hijos les ayudaban en esta tarea. No debía haber ni una sola pizca de levadura en la casa. Veamos Levítico 2, los versos 4 y 5. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite. Con esto en mente, uno puede entender lo que Pablo escribió a la iglesia mundana de Corinto, que a pesar de vivir en pecado, sus miembros estaban orgullosos de tener una mente abierta. Busque 1 Corintios 5, los versos 6 y 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El pan sin levadura representa sinceridad y verdad. La levadura espiritual nos envanece, nos vuelve jactanciosos. Por el contrario,
La presencia de Cristo, el pan de vida, en nosotros, nos hace humildes. Personalmente creo que cada vez que en la Biblia se hace referencia a la levadura, esa levadura es un emblema del pecado. Pero hay un par de instancias en donde la levadura no es sinónimo de lo diabólico, sino de lo bueno. Veamos Amós 4, los versos 4 y 5. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y alguien me dirá, pastor, ahí dice que hay que ofrecer sacrificios de alabanza con panes con levadura. Cierto, así lo dice. Pero aquí el profeta está hablando irónicamente, sarcásticamente. Les está diciendo a estos judíos mundanos que trataban de tener un pie en el mundo y otro pie en el servicio a Dios. Les dice que vayan a Betel a seguir prevaricando, que vayan a Gilgal a seguir con sus rebeliones y transgresiones, que ofrezcan sus sacrificios de alabanza con panes leudados. En otras palabras, el profeta les dice que son unos hipócritas, porque todo lo que estaban haciendo era pecado. Cuando usted no entiende eso, mi amigo, el pan horneado sin levadura es santo, y el pan amasado con levadura es malo, y corrompe aquello que es maravilloso y santo. Y Jesús nos previene contra la levadura. Vamos a Mateo 16:11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran hombres muy religiosos. Tenían sus mentes llenas de escrituras, pero su corazón lleno de pecado. Su religión era externa, no interna. Tenían una profesión, pero ninguna posesión. Tenían leyes y mandamientos, pero no tenían vida. Y en Mateo 23:13, Jesús los describe de la siguiente manera: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos pretendían ser porteros, pero más bien eran piedra de tropiezo. Pretendían ser intercesores, pero no eran más que extorsionadores. Pretendían convertir, pero lo que hacían era corromper. Cada uno de sus convertidos estaba doblemente condenado, porque como legalistas nunca habían nacido de nuevo y como religiosos no veían la necesidad de Jesús. Las personas más duras de convencer y alcanzar para Cristo son las que se autojustifican y son súper religiosas. ¿Y qué de usted, un amigo? Es un legalista religioso que piensa que no necesita a Cristo. Entonces es cuando más necesita a Cristo para que sea su Salvador y su Señor. Ahí donde usted está, este mismo momento, arrepiéntase de sus pecados y por fe, déle la bienvenida a Cristo en su corazón. Él murió por usted en la cruz para perdonarle, limpiarle y sanarle espiritualmente. Pídale que le ayude a ser un instrumento útil y de bendición en sus manos y de gracias a Dios en el nombre de Jesús. Herodes fue un monarca libertino, buscador del placer. Vivió en la opulencia y a él no le importaba ni el legalismo ni el liberalismo de los judíos. ¿Qué le importaba? Él simplemente quería satisfacer todas sus necesidades. Fue un amante del placer antes que de Dios. Ahora, permítame hacer una pregunta. El legalismo, el liberalismo y el libertinaje no son las cosas con las cuales Satanás ha inyectado a la iglesia en nuestros días. Estas son las cosas contra las cuales Jesús advirtió. Y cuando él enseñó acerca de la mujer que puso levadura en 3 porciones de la masa, también enseñó, para que no haya ninguna confusión ni malentendido,
cuál es el significado de la levadura. Y Pablo dice que hay que erradicar esa levadura de la iglesia, porque solo un poquito de levadura llega a contaminar, a corromper, a dañar toda la masa. Se dice que los malos hábitos corrompen las buenas costumbres, y es verdad. Tristemente hay que reconocer que somos más propensos a imitar lo malo que vemos que a practicar lo bueno que se nos enseña. Bienvenidos a El Amor que Vale. Soy Andrés García Vigio. Hoy, en la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers finaliza su mensaje, El extraño caso de la mujer furtiva. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, desde el versículo 1. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Escribas y fariseos pretendían ser guías, pero eran ciegos. Aparentaban ser ofrendadores, pero eran aprovechadores. Mire lo que dicen los versos 23 y 24. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Pretendían ser limpios y puros, pero estaban llenos de inmundicia y suciedad. Por eso Jesús les dijo desde el verso 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpien primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los escribas y fariseos eran todo lo contrario de lo que exigían a los demás que fueran. Querían que los demás fueran limpios, pero ellos eran completamente sucios, no de suciedad física, por falta de higiene personal o por falta de agua, sino que eran sucios en su corazón, en su mente. Irónicamente, hasta podían derramar lágrimas con los familiares de una persona a la que ellos mismos habían ordenado matar. Veamos las palabras de Jesús en los versos del 29 al 32. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también
llenad la medida de vuestros padres. Amigo, bien podría pasar mucho tiempo solo citando lo que Jesús dijo sobre los escribas y los fariseos. Expresiones muy duras, por cierto. Hipócritas, impuros, impíos, falsos, injustos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Ha notado que nunca pudieron refutar sus acusaciones? No pudieron hacerlo porque todo lo que les dijo el Señor era cierto. Y la verdad siempre duele. No en vano le odiaron hasta el punto de planificar religiosa y políticamente la muerte de Jesús. Entiende ahora lo que es la levadura. Y Jesús nos previene contra la levadura de los fariseos. ¿Cuál fue esa levadura de los fariseos? El legalismo. ¿Cuál fue la levadura de los escribas? El liberalismo. El legalismo y el liberalismo, usted siempre los encontrará en las religiones falsas. Anota el margen Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos eran los fundamentalistas de su tiempo, y los saduceos eran los liberales, pero ninguno de ellos tenía el verdadero Espíritu de Dios en sus corazones. Los saduceos decían: nosotros no creemos en tonterías como ángeles, o espíritus, o la resurrección. Ellos se creían demasiado sofisticados, y Jesús advirtió contra ellos, porque no solo el legalismo, sino también el liberalismo penetraría con su levadura el pan que representa la iglesia y el cuerpo de Cristo, y ambas cosas son mortales para el espíritu. ¿Sabe lo que es teológicamente un liberal? Veamos Mateo 22 desde el verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí viene la condición para ser teológicamente un liberal. Ponga atención, porque esto es muy importante. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué estaban equivocados estos fariseos? Sencillamente porque no entendían ni las Escrituras ni el poder de Dios. Por eso Jesús advierte contra el liberalismo. Pero hay otra clase de levadura contra la cual también advierte Jesús. Vayamos a Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? ¿Cuál la levadura de Herodes? Fue el legalismo. La levadura de los saduceos era el liberalismo. La levadura de los fariseos y de Herodes era el liberalismo, en el sentido de libertinaje, de desenfreno, de creer que uno tiene libertad para hacer lo que se le dé la gana hacer, no solo en el plano mundanal, sino también en el plano espiritual. Verá, Herodes fue un monarca libertino, buscador del placer por el placer. Vivió en opulencia, y a él no le importaba esto del legalismo o el liberalismo. Esa levadura de la iglesia, porque solo un poquito de levadura llegará a contaminar, a corromper, a dañar toda la masa. Bien, el pan horneado sin levadura representa la comunión de Dios con el hombre. Nosotros somos ese pan.
La levadura trabaja en la masa lenta y silenciosamente. La esponja le hace crecer. Y hoy en día tenemos iglesias infladas de legalismo, de liberalismo, de libertinaje, jactándose de su libertinaje y arrogantes en su pecado. Tercero, la mujer furtiva. De acuerdo a la parábola, aquí tenemos a una mujer que puso levadura en 3 porciones de la masa. Notemos lo que ella hizo. Volvamos a Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Mi amigo, esto no fue hecho accidentalmente, sino furtiva y deliberadamente. Quiero decir, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo hizo voluntariamente. Note que externamente no hay nadie que le presione para que lo haga. Fue un acto deliberado de su parte. Pero Satanás sabía lo que ella estaba haciendo, porque él mismo internamente le estaba empujando a hacerlo. Satanás, por medio de ella, estaba cometiendo un acto de sabotaje contra la obra de Dios. Y este acto no solo fue deliberado, sino también engañoso. Jesús dijo que la mujer escondió la levadura en la masa. O sea que esto ella no lo hizo abiertamente, sino en secreto, sigilosamente, furtivamente. Jesús nada lo hizo en secreto. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. No debemos esconder el Evangelio, ni debemos esponjarlo, ni tratar de hacerlo crecer por medios ilícitos o ficticios. Sí, debemos hacer conocer el Evangelio por todos los medios posibles, pero honestamente, sin la levadura del engaño. Esa mujer realizó un acto deliberado, engañoso, diabólico, y no se necesita mucho para ver el poder de Satanás detrás de esa sutil levadura que, aunque hace crecer la masa, la hace crecer por medio de la corrupción. Y estoy seguro que alguien me preguntará: pastor, ¿por qué es que la mujer escondió la levadura en la masa? Bueno, le aseguro que esto nada tiene que ver con una actitud machista de parte de Jesús. Pero permítanme explicárselo brevemente. La iglesia, la novia de Cristo, pues obviamente se la identifica como una mujer. Y como usted bien lo sabe, y yo lo estoy mencionando siempre, nosotros, hijos e hijas de Dios, somos la iglesia, o sea, la novia de Cristo. Todas ustedes, amigas que me oyen, seguramente están cansadas de todas las referencias masculinas en la Biblia, ¿verdad? Pero escúcheme con atención. La más extraordinaria referencia, la más noble referencia en toda la humanidad es que somos la novia. La iglesia es la novia de Cristo. Pero aquí surge lo que parecería ser un problema. No habla la Biblia de una iglesia falsa de una prostituta cuando aparece una mujer haciendo algo equivocado y malévolo en las páginas bíblicas. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:20 leemos: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La mujer furtiva de la parábola de Mateo 13 es la novia del diablo y representa a la iglesia falsa. Que visite la cocina de la iglesia y vea quién es en ella. Y no se deje impresionar por sus glándulas gustativas. Vea los ingredientes con los cuales se prepara la comida. Y esté advertido, atento, preparado para que no le den gato por liebre. El diablo no tiene solo una manera de trabajar. Recuerda la parábola del sembrador. ¿Cómo trabajó el diablo en esa parábola? Pues robándose la semilla. ¿Cómo trabajó en la parábola del trigo y la cizaña? Imitando la semilla del trigo. ¿Cómo trabajó en la parábola del grano de mostaza? Corrompiendo la semilla. ¿Cómo trabaja en la parábola de la levadura? Infiltrándose en la iglesia. Y lo que el Señor Jesús está haciendo es mostrándonos qué es lo que va a suceder. Y estas parábolas abarcan el tiempo desde los días cuando Jesús sembró las semillas hasta el final del día del juicio, cuando la semilla caerá en buena tierra y dará su fruto, y el trigo será separado de la cizaña. Son parábolas y palabras de Jesús advirtiéndonos sobre estas cosas. En posteriores programas estudiaremos las otras parábolas, la del tesoro escondido, la de la perla de gran precio, la parábola de la red, la de los tesoros nuevos y viejos, etc. Y cuando terminemos de estudiarlas, estoy seguro que usted mirará retrospectivamente y dirá, la Biblia es maravillosa. Todo sucedió, sucede y sucederá como Dios ha dicho. Mi amigo, usted no va a tener falsas expectativas, y al no tener falsas expectativas, usted no será desilusionado, y si no es desilusionado, no tendrá dudas, y si no tiene dudas, no caerá en la desesperación, sino que dirá, ¡aleluya! Porque el mismo Dios que nos ha enseñado estas cosas es el mismo Dios que nos enseña que hay una iglesia genuina, verdadera, y el mismo Señor Jesucristo, al referirse a ella, dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es mi profundo anhelo y deseo que este mensaje, el Espíritu Santo de Dios lo selle, no solo en su mente, sino también en su corazón, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, si en verdad somos sus hijos e hijas, nos ayude a ser miembros puros y consagrados de su iglesia. Que desterremos de nosotros todo indicio de levadura diabólica. Que anhelemos ser buena tierra para que la semilla sembrada por el divino sembrador dé el fruto que debe dar. Que seamos trigo dispuesto a ser quebrantado, molido, cernido, horneado al fuego, para que toda la masa se fusione y se queme todo rastro de levadura. Que seamos individual y colectivamente para la honra y la gloria de Dios. Ahora lo que acabo de decir no tendrá ningún sentido para usted si es que no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿No le gustaría hacer esa decisión espiritual ahora mismo?
no sabe cómo hacerlo. Bueno, repita conmigo la sencilla oración que voy a orar para que le sirva de guía. Pero usted ore con sus propias palabras, ore en voz baja o en voz alta o silenciosamente si así lo quiere. Orar a Dios no es cuestión de volumen ni de oratoria, porque Dios conoce los deseos y las intenciones de nuestro corazón. Pero ore con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza